tin, 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 tin. Ta. Ta. Hola y bienvenidos al podcast ¿Qué demonios es la curaduría? Temporada 2. Son las 11:15 de la mañana y estamos en una Bogotá lluviosa después de un agosto y septiembre seco. Nos encontramos en el edificio 301 de la Universidad Nacional con Elías Doria. Él es un curador caribeño, antropólogo y magíster en historia del arte. Es actualmente investigador de la rama de curaduría en artes del Museo Nacional. También es curador del Premio Arte Joven y hace parte de Territorio Acuoso, curaduría del 18º Salón Regional de Artistas, Región Caribe. Hoy vamos a hablar del Caribe, de las formas de abordar el territorio, de las constelaciones, la investigación para la curaduría y del artista joven. Les habla David Ricardo, siga y siéntese. Bueno, ¿cómo estás, Elías? Vale, muy bien. Pues de una, porque Sí, claro. ya veníamos hablando. ¿Nos podrías comentar cuál es tu formación y cómo terminaste en la curaduría? Mira, yo soy antropólogo de pregrado, sin embargo, siempre había trabajado con el campo de las artes plásticas, particularmente con prácticas artísticas contemporáneas. Incluso desde que inicié el pregrado de antropología ya venía trabajando en procesos de arte, particularmente en el Caribe colombiano. Y pues digamos que recorriendo la región y comprendiendo un poco, digamos, su heterogeneidad y los cruces con algunas prácticas, particularmente tuve mucha aproximación con una camada de performers que se dieron en Santa Marta en la década de los 2000, quizá por la presencia de María Teresa Incapié, que fue docente de artes en Santa Marta. Y de hecho, creo que no sé si falleció en Bogotá o en la Sierra Nevada, pero ella vivió mucho tiempo en Quebrada Valencia. Y entonces, digamos que ahí surgieron figuras como Edwin Jimeno, que tuvo, digamos, una mención importante en el Salón Nacional del año 2001. Otros artistas también del performance, como Oscar Leone, que ha trabajado una serie de investigaciones y indagaciones del cuerpo y su relación con la Ciénaga Grande de Santa Marta. Y de alguna manera, sobre todo Edwin fue como una figura con la que siempre tuve como mucha conversación, mucha relación. Yo trabajaba un poco alrededor de los museos de arte de la región, el Museo de Arte de Cartagena, el de Barranquilla, el de Santa Marta, y terminaba, digamos, involucrado como en proyectos de carácter pedagógico. Pero quizá, digamos, un punto de quiebre fue cuando se realizó el Salón Nacional de Artistas en el año 2010 en el Caribe colombiano, que además, digamos, fue un proyecto curatorial muy interesante y muy ambicioso porque tenía ese carácter de ser un proyecto curatorial descentralizado, ¿sí? Pero en el Caribe, ¿no? Entonces, digamos que las 3 ciudades principales de exhibición eran, por supuesto, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, pero digamos que había una serie de laboratorios y proyectos de carácter un poco más experimental y pedagógico en lugares como San Basilio de Palenque, en algunos municipios de Córdoba, en La Guajira incluso también. Entonces digamos que ahí de una manera muy orgánica se fueron cruzando esos intereses etnográficos, esa búsqueda y comprensión por el territorio con, digamos, una pulsión, digamos, apasionada, por supuesto, en relación con las prácticas artísticas. Y quisiera, digamos, agregar también que ese proyecto curatorial tuvo para mí 2 elementos muy importantes. Y digo que son muy importantes porque además en su momento fue un proyecto curatorial muy criticado, sobre todo desde el centro del país, ¿no? Porque pues tuvo un montón de errores en la producción o más que errores, digamos, dificultades en la producción. Igual hacer un Salón Nacional en Colombia siempre ha sido objeto de polémica, pero sí tuvo para mí 2 cosas importantes. Una es esa aproximación con la tradición intelectual del Gran Caribe, ¿no? Porque finalmente este es un país que le ha dado la espalda a su relación con la cuenca del Gran Caribe, ¿no? Con las Antillas, con, digamos, esta posibilidad de entender el Caribe como un mar de encuentros y un mar donde digamos, el Estado-Nación se diluye, entra, digamos, en un cruce mucho más conflictivo, ¿no? Entonces, esta aproximación intelectual con teóricos, con pensamientos del archipiélago, con
La reivindicación de Edouard Glissant, por ejemplo, como un norte intelectual del proyecto, me parece, digamos, que fue algo muy potente y que se distancia, digamos, de las tradiciones intelectuales que hasta ese momento habían un poco orientado, ¿cierto?, el norte de los proyectos curatoriales de los salones nacionales. Y el segundo elemento que me parece importante de ese salón tiene que ver con que por primera vez el componente pedagógico es casi que autónomo dentro del proyecto curatorial. O sea, el proyecto pedagógico de ese salón se llamó justamente, inspirados en Glissant, Archipelia, ¿no? Entonces, digamos que también ahí se le da una instancia, digamos que superior, independiente y soberana quizá a, digamos, los proyectos pedagógicos vinculados a los salones nacionales. Ok, y pues ahorita recordando un poco, tú haces parte de la exposición Territorio Acuoso del 18º Salón Regional de Artistas. Pues hablando ahorita, seguir hablando del Caribe, ¿cómo encuentras pues ese trabajo en el Caribe? ¿Cómo es ese, ese trabajo de campo? ¿Cómo es el trabajo de campo de qué? ¿De territorio? Sí, como para hacer esta exposición de Territorio Ok. Acuoso, ¿cómo es esta organización? ¿Cómo visitas a, pues, el territorio? ¿Y cómo abordas toda esta multiplicidad que es el Caribe? Bueno, entonces voy a seguir en la genealogía de mi narración como continuo para llegar a este punto. Finalmente estudio, bueno, pasado ya muchos años y trabajando en exposiciones y en proyectos curatoriales autogestionados, estudié una maestría en Historia del Arte en la que pude, digamos, profundizar a propósito de algunos conceptos que se sitúan dentro de las prácticas artísticas del Caribe colombiano, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, donde hay todo un proceso de desmaterialización del objeto artístico. Entonces, he trabajado, digamos, de manera quizá muy obsesionada, algunas figuras como Norman Mejía, el grupo El Sindicato, Alfonso Suárez, y por supuesto con quien he trabajado en diferentes proyectos expositivos y con quien escribí, sobre el que escribí, perdón, o coescribí, perdón, un libro que es El Maestro Álvaro Barrios, que son, digamos, algunas figuras que han orbitado sobre estos procesos de experimentación artística que se dio en el Caribe en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, así las cosas, pues un poco siento que esas investigaciones orientadas a una historia del arte con un acento regional que implica pues entender, digamos, la importancia del lugar de enunciación sin que esto tampoco tenga que ser, digamos, una historia del arte que se narre de una manera, no sé, como discontinua, algunos procesos que también evidentemente se han dado alrededor de ciudades como Bogotá. Lo cierto es que sí me interesa ver cómo ocurren esas particularidades en la región. Pero esa práctica se cruza, y ahí es clave para llegar a esto de territorio acuoso, con un poco, digamos, el trabajo de un etnógrafo, y es pues salir a campo y buscar esas historias del arte, hablar con esos actores, digamos, que en los buenos casos, ¿cierto?, están vivos y uno puede, digamos, acceder a sus archivos personales, o si no, digamos, buscar rastros de estas figuras, y un poco, digamos, con ese mapa que he tenido de la heterogeneidad de situaciones, casos, figuras desaparecidas quizá del canon de la historia del arte oficial colombiano, situadas en los diversos territorios de la región Caribe, pues digamos que ya había un mapa para empezar digamos, a plantear un territorio que reivindicara estas cosas. Ahora, Territorio Acuoso no es un proyecto curatorial que tenga, en este caso, digamos, una inspiración, no sé, de corte de revisión histórica, quizá, sino que, digo, todo lo anterior es como lo que me impulsa a un trabajo de campo, en principio, ha sido como reconocer esas historias del arte fuera del canon. Pero pues, ¿qué más hay ahí en esas capas? Bueno, eso es parte de lo que tiene que hacer un curador cuando quiere, digamos, tejer ese entramado complejo. Y en el año 2021 estuve, digamos, muy cercano a un proyecto que se llama Entre Ríos, de la profesora Lisa Blackmore, justamente del Departamento de Historia del Arte y Curaduría de la Universidad de Essex,
que trabaja alrededor de la relación de los cuerpos de agua en América Latina con algunas prácticas artísticas contemporáneas en la región. En ese sentido, un poco también entrelazando de nuevo la idea de territorio, sabes, como el viaje, ¿no? Que de alguna manera también la etnografía es el trabajo de campo, y las prácticas artísticas. Escribí un texto en el que intento romper un poco ese mapa del Caribe, ¿no? Y pensarme el Caribe no en relación con la cuenca, sino con esas filtraciones de ida y vuelta que se pueden dar entre el Caribe colombiano y, digamos, geografías aparentemente disímiles, como podrían ser, digamos, algunos lugares o prácticas situadas en la cordillera de los Andes. Entonces, un poco lo que termino proponiendo es que desde una obra que ocurre en un páramo cerca de Bogotá, de alguna manera nace un río, y ese río es una cordillera de tierra que llega como una delta al mar Caribe, y bueno, ahí ocurren otras cosas. Entonces, pensando en esa idea de romper el mapa, finalmente llegué como a la idea de territorio acuoso, pensando también en la tesis doctoral de un historiador, perdón, puro y duro, del Caribe y teórico del Caribe, Ernesto Bassi, que habla en su tesis doctoral del Caribe como un territorio acuoso, en la medida en que los mapas oficiales que de alguna manera representaban esas fronteras imperiales en épocas coloniales, pues finalmente, en época colonial, perdón, finalmente no corresponden a una realidad social y económica situada en la cuenca. Es decir, habla del comercio transimperial que estaba, digamos, prohibido, ¿no? entre digamos, comerciantes holandeses y comerciantes ingleses y españoles, etcétera. Pero también habla, por ejemplo, de las comunidades cuna del Darién, que han sido una comunidad navegante y que siempre ha estado en constante relación e intercambio comercial con diferentes lugares de las Antillas, o incluso el caso de lo que es, entre comillas, Colombia, el pueblo Wayuu, que ha sido un pueblo navegante y que ha estado, digamos, en contacto con las Antillas holandesas, digamos, históricamente. Entonces, esa idea de romper el mapa de nuevo se sitúa, y me interesó entonces ahondar en eso, ¿no? Como cómo representar esa idea de un mapa roto en el Caribe colombiano a través de las prácticas artísticas. Ahora, hay dos elementos que de alguna manera cimientan el proyecto curatorial, y es, por una parte, pues claramente son las prácticas asociadas con territorios, entre comillas, líquidos en el Caribe. Puede ser, digamos, no sé, los ríos, las ciénagas, los jagüeyes, o incluso la ausencia del agua, digamos, materialmente. Pero también una cosa que me parece que es bien interesante, y es pensarnos, quizá desde una perspectiva muy baumaниana, algo que le hemos llamado nosotros pensamientos líquidos, ¿no? Y es esas formas o esas prácticas artísticas del Caribe que son rizomáticas, complejas, no son lineales, poco registradas, entre otras cosas, ¿cierto? Y que salen de ese canon, digamos, del arte contemporáneo erudito, que en muchos casos pues, es el que acontece en buena parte de los espacios del interior del país. Sí, pensando un poco en esa línea, también pues tuviste esa exposición en España que se llamó Constelaciones e Insurrecciones Tropicales. Me parece muy importante, y uniendo esto que me estás diciendo con esta palabra constelación, pues he escuchado varias veces esa palabra, no sé si me puedas como decir cómo la defines o de dónde viene. Bueno, también como es agradable romper el mapa, también es agradable romper el tiempo. Entonces, digamos que esta idea de constelación no es un invento para nada mío. Y además yo creo que la curaduría es como un collage de cosas también, ¿no? Entonces, esto es inspirado en la curadora, además caribeña, puertorriqueña, Mari Carmen Ramírez, que hoy trabaja en el Museo de Houston. Y hizo un proyecto que hizo parte de un ciclo expositivo muy importante que se hizo en el Museo Reina Sofía entre el año 99 y 2000, que fue Versiones del Sur, ¿no? Y eran como revisiones contemporáneas a propósito del arte de América Latina y el Caribe, quizá en un momento también de
emergencia de los estudios culturales, ¿cierto? Y de la teoría crítica de América Latina. Entonces, digamos que fue muy importante que se diera esto, sobre todo porque corta con la tradición expositiva sobre América Latina que había en Europa, que era básicamente enciclopédica, ¿no? Como esto es esto, luego vino esto, ¿no? Y digamos altamente genealógica. Entonces, Mari Carmen pues decide en esa exposición de Heterotopías pues asociar una serie de artistas y de obras bastante heterogéneas a través de, digamos, unas relaciones poéticas, semánticas, con unas capas de complejidad muy interesantes, y a ese tipo de asociaciones o agrupaciones las llamó constelaciones. Y me pareció, y me ha parecido siempre, digamos, muy inspiradora la idea de una constelación, porque rompe también con esa linealidad del tiempo y busca también, y también con esa idea muchas veces recurrente en la curaduría de aquí va esto y aquí va esto, ¿no? ¿No? Como si fuera, no sé, un hospital, ¿no? En cambio, la constelación, ¿cierto? Nos permite como situar de una manera más poética y más compleja y con más capas las cosas. Entonces, digamos que fue un poco por esto que siempre he hablado de constelación, ¿no? Y que de todos modos me gusta esa palabra que evoca pues el espacio sideral. Claro, y muy interesante cómo pues pensarse este Caribe expandido, Caribe constelado, digamos, abordar expositivamente eso, cómo se hace en una curaduría, cómo abordar ese rizoma que puede llegar a ser el Caribe. Yo creo que hay que tener voy a utilizar esta palabra, pero quiero ser preciso en el abordaje de este término, como mucha sofisticación en la mirada. Es decir, como encontrar esos puntos aparentemente invisibles que se dan entre las cosas. En el caso que tú acabas de mencionar, ¿no? La idea de un Caribe expandido tiene que ver con eso, como romper el mapa y entender el Caribe como un espacio conceptual y no como un espacio geográfico. Porque pues, digamos, García Márquez, por ejemplo, hablaba insistentemente en que el Caribe perfectamente podría llegar hasta el nordeste de Brasil, y pues el nordeste de Brasil no hace parte de la cuenca, pero Dios, hay un montón de relaciones y de geohistoria común, o lugares, por ejemplo, como las Guyanas, que están, digamos, dislocados de todo tipo de narrativas geográficas o de categorías geográficas, ¿no? Porque pues son Suramérica, pero no están integrados a Suramérica. En algunas cosas participan en el Caribe. Finalmente hacen parte de la cuenca, pero son países amazónicos. Entonces, digamos que esa dislocación geográfica me parece interesante. O, por ejemplo, las Islas Canarias, ¿no? Que son geográficamente África, administrativamente Europa, y culturalmente, pues también decía García Márquez, ¿no? Es el último de los archipiélagos del Caribe. Y bueno, hace 2 años tuve la oportunidad de hacer un proyecto expositivo en Las Palmas de Gran Canaria, y francamente encontré unas conexiones muy fuertes desde la literatura, la oralidad, en fin, con, por ejemplo, Cuba, ¿no? Entonces, por eso hablo mucho de esa importancia de entender el Caribe como un espacio conceptual, no como un espacio geográfico. Y por eso es clave entender esto de Caribe expandido, ¿no? Y ahí, por supuesto, que funciona incluso gráficamente la idea de constelación. O sea, son, digamos, cuerpos o lugares que orbitan alrededor de flujos y de ideas comunes. Muy interesante. Me gustaría hablar un poco como ya de pues tú eres curador de la rama de artes en el Museo Nacional, y sobre todo este término de la constelación, eso, ¿cómo viene a afectar la idea de museo que tiene la misma institución? O sea, ¿es algo que se queda en el investigador, curador, o es algo que también se lo va apropiando el museo? Bueno, el Museo Nacional históricamente ha sido un espacio de disputa ideológica, ¿no? Es, creo, el segundo o tercer museo más antiguo de América Latina, pero además es un museo que en principio pues, ha estado asociado con
desde su fundación, ¿no? Con la idea de emplazar, ¿cierto? Una identidad nacional, ¿no? Y de situarla y pensarla desde el centro hacia las periferias, ¿no? Ha sido un poco la forma en la que durante siglos ha operado el Museo Nacional. Ahora, desde, digamos, hace 2 años se ha venido dando, digamos, una serie de discusiones internas en el Museo Nacional, porque, bueno, externas siempre ha sido un objeto de discusión el Museo Nacional históricamente, ¿no? Desde el campo de la museología, la antropología, la historia, etcétera. Pero digamos, en ese quiebre sí ha habido, digamos, la intención, sobre todo de estas últimas dos direcciones, la anterior y la actual, de pensarse un museo, incluso se habla de un museo archipélico, cual una categoría que me simpatiza mucho, es una categoría muy caribeña, pero es esto, ¿no? Es la idea de pensarse como un museo con muchas ramificaciones, con la idea de reivindicar algunas justicias históricas que no han sido, digamos, que no han sido sobre todo presentes en el Museo Nacional, más que narradas, sobre todo presentes. Por ejemplo, ahora estamos adelantando un proyecto que se llama Caminos de Agua, que se va a realizar el otro año, que es una cocuraduría con un comité cultural del Darién. Entonces va a ser, digamos, muy potente ver cómo el Darién, ¿cierto? La región del Darién colombiano, pues se toma un poco ese museo nacional que había sido tan históricamente asociado a museo de corte muy decimonónico y, por qué no decirlo, un corte bastante burgués. Entonces, pues hay que, digamos que estamos pensando, diagnosticando. Por supuesto, uno plantea, digamos, discusiones, categorías, pero yo creo que en este momento el Museo Nacional de Colombia es un gran laboratorio. Hay que entenderlo un poco en esa dirección. Y yo creo que hay que ver qué va a ocurrir con todo esto. O sea, por ejemplo, la exposición, yo creo que eso va a ser un momento muy importante. La exposición bicentenaria, que se ha tenido que correr un poco en el cronograma, pues ya está próxima a inaugurarse. Bueno, también va a ser un momento muy interesante de cómo no desconocer la historia que cimentó, digamos, el museo como institución, pero sí pensado como las capas de discusiones que hay que plantear para el futuro. Pues hablando otro poquito sobre tu trabajo como investigador y sobre todo comparando estas dos exposiciones, Territorio Acuoso y Constelaciones, Insurrecciones Tropicales, ¿cuál es esa diferencia que hay entre una exposición pues, que se da en España y otra que pues, se da en el Caribe? ¿Cómo abordas pues, al público? ¿Qué componentes pedagógicos hay? Ineludiblemente hacer una exposición en España, sobre todo en la coyuntura en que la Feria Arco tenía como tema principal el Caribe. Y se dio esta curaduría muy bella que hizo la dominicana Sara Herman y la puertorriqueña Carla Acevedo Yates, que hablan de un Caribe oceánico, también muy en la línea de un Caribe como espacio conceptual, pero que además, coincidencialmente, esa exhibición no presentó participación de artistas colombianos. Y bueno, pues ocurre esta posibilidad de hacer la exposición a través de, digamos, el optimismo y la voluntad del Ministerio de las Culturas y del Museo Nacional de Colombia, pues permite, o sea, precipita, digamos, el hecho de que tiene que ser una exposición que no, por supuesto, pueda complementar lo que no se dijo sobre el Caribe colombiano o lo que Colombia tiene que decir sobre el Caribe, ¿cierto? En un escenario internacional de arte del Caribe, pero sí por lo menos ser lo suficientemente variopinto, ¿cierto? Como para mostrar ciertos rasgos de la heterogeneidad de las prácticas artísticas desde y sobre el Caribe colombiano. Entonces, esa exposición, por ejemplo, no integró, digamos, de manera exclusiva, es cierto, solo artistas
del Caribe colombiano, sino artistas de otras regiones del país, sobre todo de Bogotá, que han trabajado a propósito del Caribe y no necesariamente del Caribe colombiano. Por ejemplo, el trabajo de Carlos Mota, Corpo Fechado, que tiene que ver con la trata transatlántica, que es un elemento fundamental para uno poder entender o acercarse a los estudios del Caribe, ¿no? La trata transatlántica o, por ejemplo, cómo esta se relaciona. Bueno, y además la trata transatlántica en el caso de Carlos Mota, trabajada sobre o desde un cuerpo racializado, esclavizado en el nordeste de Brasil. O, por ejemplo, el trabajo de Andrés Matías Pinilla, que aludía a un montón de elementos quizá de carácter un poco misceláneos e industriales sobre la explotación minera e industrial en Paramaribo, Surinam. Es un artista bogotano. O Liliana Angulo, hoy directora del Museo Nacional de Colombia, en ese momento no, quiero aclararlo, presenta una videoinstalación que es un trabajo de investigación que ella hace en la región del Canal del Dique, donde surge la danza del son de negro, que es una danza emancipatoria, ¿cierto? Una danza que además hace, digamos, mucha presencia durante los días del carnaval en Barranquilla y en el resto del Caribe. Entonces, a lo que voy era como tratar de mostrar las diferentes capas, generaciones. No me interesó hablar mucho del arte moderno, porque creo que del arte moderno del Caribe ya se ha hablado demasiado. O sea, la década de los años 50, Obregón, Grau, Cecilia Porras. Bueno, Cecilia Porras todavía hay un poco, falta más justicia histórica con ella, pero de todos modos, cierto, son figuras que están, digamos, muy establecidas en la historia del arte internacional incluso, ¿no? Están en colecciones importantísimas. Mientras que me interesaba mirar más qué pasó de los 70 para acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, participaban piezas de algunos de los miembros del sindicato, pero digamos en sus carreras individuales, o incluso unos artistas egresados de la Universidad Nacional de Colombia que tienen un espacio autogestionado en Aguachica, Cesar, y trabajan pedagogías situadas en el sur del Caribe. Entonces hicieron un trabajo muy bello que tiene, digamos, un antecedente de una serie de intervenciones callejeras que hicieron en el paro nacional en Aguachica, o incluso, por ejemplo, un artista raizal de San Andrés, Carson Hudson, que fue muy presente en la década de los 70 en algunos circuitos acá en Bogotá. No fue, digamos, una obra muy bien entendida en su momento, los críticos lo atacaron horrible y entonces Carson se aisló y ha trabajado consecuentemente durante más de 3 décadas en la isla, pero es una pintura además que acerca mucho como a la pintura del vudú haitiana y a las tradiciones pictóricas del Gran Caribe. Entonces digamos que son muchas capas que se presentaron en ese proyecto, pero que lo que tratan de poner en escena son algunos debates, discusiones y digamos corrientes poéticas que se comparten en el Caribe colombiano, o sobre el Caribe colombiano, o desde el Caribe colombiano. Y pues, ¿qué me podrías decir otro poquito de constelaciones e insurrecciones? Como... Perdón, constelaciones e insurrecciones no, sino territorio acuoso, que ahorita me dijiste que se iba a presentar, como que ahorita me hablaste como de un componente pedagógico, como que cómo se está pensando pues mostrar en el Caribe sobre el Caribe. Bueno, la exposición de Territorio Acuoso, que es el 18º Salón Regional de Artistas, se inaugura el 25 de octubre en el Palacio de la Proclamación en Cartagena de Indias. Es una exposición que incluye 13 artistas, producto de la investigación. Fallaría si trato de nombrarlos a todos. Unos invitados especiales que son María Isabel Rueda, Sergio Vega, que fue un artista muy importante en la escena del Caribe, sobre todo del año 2000 para acá, y que había en principio integrado la selección oficial de la exhibición, pero falleció falleció hace 2 o 3 meses, y pues vamos a recrear la instalación que iba a ser el proyecto que él iba a presentar.
Y vamos a hacerle, digamos, homenaje a dos figuras del arte del Caribe colombiano muy importantes en la década de los 80, que son Viviana Vélez, una pintora cartagenera que gana el Salón Nacional el año 1989, pero que si bien es muy conocida como pintora, también tiene un trabajo audiovisual muy interesante que nunca ha exhibido, y vamos a exhibir un archivo inédito que tiene junto a Raúl Gómez Hattin, con quien colaboró en diversas ocasiones y con quien vivieron juntos. Y el otro artista es Alfonso Suárez, que es esta figura del performance que también, digamos, obtiene el primer premio del Salón Nacional del año 1994. Y vamos a presentar un trabajo que se llama Pesadillas de un hombre rana, que además me parece que tiene todo el sentido en territorio acoso porque Alfonso Suárez era una figura de Monpós, ¿cierto? Y que su obra siempre está como fuertemente conectada con la diversidad cultural asociada al río Magdalena en el Caribe colombiano. Entonces pienso mucho como en Falsborda y el hombre anfibio, ¿sabes? Entonces, pues muy interesante exhibir este archivo audiovisual que estaba perdido y que por fortuna lo tiene la Universidad del Norte en Barranquilla. Cambiando un poco de tema, hoy salen los resultados de Arte Joven. Y fueron 924 postulaciones. Al semillero nos parece muy importante pues preguntarte cómo es ese proceso manual de ir clasificando las diversas posibilidades de una curaduría. Yo ahí te doy la vuelta. A mí me parece interesante que en los premios uno no puede llegar predispuesto con un proyecto curatorial, porque es que no sabes qué te vas a encontrar. O sea, yo creo que es cuando uno va viendo, ¿cierto? Sobre todo las cosas que uno ve y que pondera diferentes elementos, ¿no? Como que el lugar de enunciación y la relación del lugar de enunciación con la propuesta temática, ¿cierto? No es lo mismo, digamos, no sé, el artista que se formó en una academia estadounidense en su posgrado con, no sé, el fotógrafo regional que está trabajando en Sincelejo alrededor de los Montes de María, ¿no? Y ambas cosas son fascinantes y ambas cosas son igual de válidas, pero hay que comprender la heterogeneidad del arte joven en sus lugares de enunciación y a través de esos lugares de enunciación comprender, digamos, las escalas y lograr, sobre todo, poner en escena un proyecto lo suficientemente heterogéneo, ¿cierto?, que pueda representar el arte joven del país, no de Bogotá. Entonces, eso es importante. No, a lo que voy es que hay una altísima participación de artistas bogotanos en la selección final de la exposición. A lo que voy es que no hay que pensarse los criterios, ¿cierto?, de manera excluyente, pensados desde digamos, la sofisticación y el refinamiento de la academia, ¿no?, sino también, digamos, otro tipo de experiencias que ocurren en lugares y que tienen una pulsión poética tremenda, ¿no?, o una pulsión también de oficio, que me parece importante, tremenda. Entonces, a lo que voy es que va a ser una exposición muy diversa, que es, digamos, también reflejo de ese tipo de premio donde, o sea, 994, mira, aplicaciones de todos los lugares del país. Entonces, pues un poco lo mínimo que tiene que hacer el premio es por lo menos tratar de poner en escena un poco la amplitud de ese mapa que se dio en la convocatoria. Pero pues ineludiblemente, de todos modos, Bogotá sí va a ser muy protagonista de la exhibición porque pues es una realidad concreta que es la ciudad, ¿cierto?, donde pues es la ciudad convocante de gran parte del campo artístico del país. Sí, como una pregunta más de chisme. Y me parece muy interesante, pues sobre todo para las juventudes que están escuchando esto, es cómo es ese proceso de revisar una convocatoria de esta clase, como que es lo primero que miras, o
sea, ¿qué es eso que más te llama la atención? Cada caso es como un universo, ¿no? Sí, es que eso no hay como una fórmula. O sea, por ejemplo, en algunos casos me parece importante la trayectoria, ¿cierto? En otros no. En otros me parece importante es la contundencia de la obra y, digamos, lo honesto que puede ser. Me parece importante también, o sea, por eso insisto mucho en lo de las escalas de acuerdo a cada caso, porque es que las trayectorias son tan diversas y también me parece muy interesante en algunos casos cuando hay gente que no estudia artes, ¿cierto? Y que de repente vienen del diseño o no sé, de las humanidades, ¿sí? Y ya para ir finalizando, pues quiero usar algo que leí que pues has escrito en tu tesis de pues el arte y la actitud, 3 soportes de la experimentación artística en Barranquilla. ¿Cómo observas estas diferentes actitudes de artistas jóvenes? ¿Cómo eso cambia por región? O pues también ahondar un poquito en ese término de actitud. Bueno, lo más interesante de lo que yo me ufano de esa tesis es que no es una tesis que se centra en la identidad regional, siendo el tema de la identidad un problema fundamentalmente de la antropología, pero en este caso no me interesaba la identidad. Me interesa más bien situar, redes de afecto y de complicidad que se dan, en este caso en Barranquilla, en el Caribe. Me interesa sobre todo ver una pulsión radical de las relaciones casi que indivisibles entre arte y vida, ¿cierto? Que se dan en el Caribe colombiano. Porque son artistas, en los 3 casos, que han estado y estuvieron aislados en vida, los que ya fallecieron, ¿cierto? Del mercado artístico, por ejemplo. No han sido artistas, digamos, muy presentes en el mercado artístico. Norman Mejía prácticamente no está presente en el mercado artístico. El sindicato es, digamos, un caso conocido en nichos intelectuales y de gente que ha estudiado la historia del arte del país. Y el caso de Alfonso Suárez fue un artista tan altamente incómodo para las prácticas del performance en Colombia, que sobre todo era el performance en Colombia durante los 80 y 90, una práctica muy vinculada como a cierta erudición intelectual, ¿no? Y esto no lo digo de manera peyorativa, sino que es así. Y lo de Alfonso Suárez venía de otro lugar, o sea, venía de un lugar más intuitivo, más relacionado con, ahí sí, en el caso de la diferencia de los otros 2, más relacionado con un impulso identitario asociado al territorio, a lo que yo incluso llego a llamar como un artista intuitivamente etnógrafo, ¿no? Entonces, ese arte de la actitud tiene que ver con eso, como con una actitud radical, aislada del mercado del arte y donde el arte es una decisión de vida. Si no estás, o sea, ¿por qué seguir siendo artista si no vives del arte? Porque entonces es una decisión de vida, ¿cierto? Entonces ese es, digamos, el caso de estos artistas. Bueno, Elías, pues muchas gracias por tu tiempo. No, con gusto. Nos sentimos muy contentos de poder contar con tu voz. No, todo bien. Y pues sí. Este episodio fue posible gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. La investigación y el guión son de David Ricardo. La edición y sonido de Santiago Gámez. El diseño de la portada es de Victoria Marvioleta Poldi Valentín Ávila Mojica. Gracias también a todo el equipo del Semillero de Curaduría y a usted por sentarse a escucharnos. Chao. Tin, 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 tin. Ta.